Cuando estaba renovando mi antigua casa, encontré un cheque por $52 bajo el colchón y una nota con mi nombre. Nunca había visto esa cantidad de dinero en mi vida. Cuando supe la verdad, mi vida se puso patas arriba. Cuando estaba renovando mi antigua casa, encontré un cheque por $52 millones bajo el colchón y una nota con mi nombre. Nunca había visto esa cantidad de dinero en mi vida. Cuando supe la verdad, mi vida entera se puso patas arriba. Buenos días, queridos oyentes. Soy Diana de nuevo. Me alegro de que estén aquí conmigo. Por favor, suscríbanse a mi canal y denle me gusta a este vídeo. Y también, háganme saber en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando. De esa manera podré ver cuán lejos ha viajado mi historia. Mi nombre es Caroline Mars y durante la mayor parte de mi vida creí que era una mujer ordinaria. Viviendo una vida ordinaria, que es exactamente lo que alguien quería que creyera. Tenía 43 años cuando todo cambió. Vivía en una modesta casa de estilo rancho en Clarksville, Tennessee, donde había pasado la mayor parte de 2 décadas criando a mi hija, Lily, trabajando como asistente legal licenciada en un bufete de tamaño mediano y siendo una hermosa esposa para mi marido Daniel Mars. Nos habíamos conocido a mediados de nuestros 20 años. Nos casamos rápidamente y nos establecimos en el tipo de vida que parece perfectamente normal desde citas nocturnas cada 2 viernes, una cuenta corriente conjunta, un Golden Retriever llamado Scout. Cómoda, predecible, segura. O eso creía yo. Había heredado la antigua casa en Birchwood Lane de mi abuela, Dorothy Elaine Puig, quien falleció en la primavera, 2 años antes de que todo esto sucediera. La abuela Dorothy era una mujer tranquila que se mantuvo reservada en sus últimos años, viviendo sola en esa casa de campo de 4 dormitorios que crujía después de la muerte de mi abuelo Earl. Me la dejó a mí, no a mi madre, no a ninguno de sus 3 hijos, sino específicamente a mí, su nieta, por mi nombre en su testamento. En ese momento, pensé que era por sentimentalismo. Siempre decía que le recordaba a ella misma. No pensé que hubiera nada más que eso. Daniel quería vender la casa inmediatamente. Dijo que los impuestos sobre la propiedad eran una carga, que los cimientos necesitaban reparaciones, que no necesitábamos el dolor de cabeza. Lo mencionó en la cena con calma, lógicamente, con el tipo de racionalidad ensayada que había aprendido a reconocer a lo largo de los años como su manera de dar por zanjada una conversación. Pero algo en mí se resistió. Algo silencioso y terco se levantó y dijo, todavía no. Así que decidí renovarla en su lugar. Me dije a mí misma que se trataba de preservar la historia familiar. Quizás la alquilaría. Quizás Lily podría vivir allí después de la universidad. Daniel no discutió más, lo que me dije a mí misma que era su forma de apoyarme. Ahora sé que era algo completamente diferente. Comencé la renovación a principios de marzo. Contraté a un pequeño equipo local para el trabajo estructural. Pero yo misma me encargué del interior los fines de semana, quitando el papel pintado, arrancando la alfombra vieja, catalogando qué muebles valía la pena conservar. Fue durante el tercer fin de semana, en una mañana de sábado gris, cuando me trasladé al dormitorio de la abuela Dorothy. La habitación olía a cedro y talco antiguo. Su estructura de cama de hierro todavía estaba allí, el colchón intacto. Había estado evitando esta habitación. Me di cuenta de que era la que más se sentía como ella. Puse su antigua emisora de radio. Siempre mantenía una emisora de AM sintonizada con música gospel y comencé a alejar los muebles de las paredes. Cuando levanté el colchón para arrastrarlo hacia la puerta, algo se deslizó y golpeó contra las lamas de madera de la estructura de la cama. Pensé que era un libro, quizás una Biblia. La abuela Dorothy solía meter cosas entre el colchón y el somier, pañuelos de papel, estampas de oración, fotografías, pero esto era más pesado que un libro.
Apoyé el colchón contra la pared y miré hacia abajo. Había un sobre grande de Manila sellado con 3 tiras de cinta de embalar, viejas y amarillentas por los bordes. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra de mi abuela. No Caroline, no Cari, sino mi nombre legal completo. Caroline Elaine Puigmars. La visión de aquello hizo que se me hiciera un nudo en la garganta de una manera que no podía explicar. Dentro del sobre había 2 cosas, una carta escrita a mano y un cheque de caja a mi nombre. El cheque era del First Southern Trust Bank. La cantidad, impresa en tinta oscura y nítida, era de $52 millones. $52 millones. Me senté en el suelo del dormitorio de mi abuela, sobre la fría madera desnuda, con un cheque que valía más de lo que podía comprender en mis manos, y leí su carta. Me decía que había estado guardando algo a buen recaudo. Me decía que siempre había estado destinado para mí. Me decía que había personas en las que confiaba, que sabían de este dinero y habían estado tratando de asegurarse de que nunca lo encontrara. Personas en las que confiaba. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió. Estaba completamente quieta, sentada en ese suelo con la radio sonando suave y tiernamente de fondo. Y estaba pensando, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos años alguien había estado observándome, dirigiéndome? ¿Manteniéndome alejada de una habitación en una casa que siempre se suponía que era mía? Doblé la carta con cuidado. La volví a meter en el sobre. Miré el cheque durante un largo momento. Luego volví a poner todo exactamente donde lo había encontrado. Coloqué el colchón de nuevo y salí a mi coche. Me senté en el camino de entrada durante 20 minutos antes de conducir a casa. Y no le dije nada a Daniel. El trayecto a casa desde Virtuot Lane esa tarde duró 40 minutos, y no encendí la radio. Necesitaba el silencio. Necesitaba escucharme pensar. Porque los pensamientos que se movían por mi mente no eran del tipo que había albergado antes. Eran afilados y fríos y exigían un manejo cuidadoso. Para cuando entré en nuestro camino de entrada en Sycamore Drive, ya había comenzado a comprender la forma de lo que estaba enfrentando. $52 millones no se materializan de la nada. Una mujer como mi abuela, la esposa de un granjero que recortaba cupones y reutilizaba el papel de aluminio, no acumula ese tipo de riqueza en secreto sin una razón. Y una mujer como ella no lo esconde bajo un colchón y escribe una carta de advertencia sin saber con cierta precisión quién era la amenaza. Personas en las que confiaba. Había usado el plural. Entré en casa e hice la cena como si nada hubiera pasado. Pasta con salsa marinara de bote, pan de ajo del congelador. Daniel estaba en el salón viendo el partido. Gritó que tenía hambre. Le respondí que estaría listo en 20 minutos. Puse la mesa. Me serví un vaso de agua y me quedé en la ventana de la cocina mirando el patio trasero mientras él agua hervía. Repasando nombres como se repasa una lista de la compra. Daniel, su hermana, Rañada Mars, a quien nunca le había caído bien, pero que llevaba su antipatía con el suave acabado de la cortesía. Su madre, Gloria, que había estado presionando durante años, en silencio, persistentemente, para que vendiéramos esa casa. Y luego estaba el hermano mayor de mi propia madre, mi tío Arlon, que había impugnado el testamento de la abuela Dorothy cuando ella me dejó la propiedad a mí en lugar de a sus propios hijos. La demanda no llegó a ninguna parte. Pero él nunca había dejado de hablar de ello como si le hubieran hecho una injusticia. Pensé en el momento. Daniel había presionado para vender la casa a las pocas semanas de la muerte de Dorothy, antes de que yo hubiera terminado de llorarla. Los impuestos sobre la propiedad son una carga, Caroline. Estás siendo sentimental. Déjalo ir. ¿Cuántas veces había dicho alguna versión de eso? ¿Cuántos argumentos casuales y de sonido razonable había construido para mantenerme alejada de esa casa?
Y entonces pensé en algo peor. La única vez que le había mencionado a Daniel, de pasada, que iba a clasificar los muebles del dormitorio de Dorothy. La única vez que había dicho eso específicamente. Él había sugerido, muy naturalmente, que contratáramos a una empresa de ventas de bienes para que se encargara de todo. Ellos se encargarán de todo. No tenemos que mover un dedo. Yo había estado de acuerdo. Y luego lo había olvidado. Y la empresa de ventas de bienes nunca fue llamada. ¿Por quién? Cené. Escuché a Daniel hablar de su semana. Me reí en los momentos adecuados. Le pregunté por su reunión del jueves. Y detrás de mis ojos, muy silenciosamente, estaba haciendo algo que nunca había hecho en 20 años de matrimonio. Estaba construyendo un caso. El miedo llegó esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada. Yacía en la oscuridad y sentí cómo se movía a través de mí como agua fría. El miedo a estar equivocada, el miedo a tener razón. El miedo a lo que cualquiera de los dos resultados me costaría. Si estaba equivocada, sería la esposa paranoica que encontró dinero y perdió la cabeza. Si tenía razón. Estaba casada con un hombre que había pasado años asegurándose de que nunca encontrara lo que era mío. Pero el miedo, he aprendido, no es lo contrario de la acción. A veces el miedo es lo que aclara las cosas. A las 3 de la madrugada, el miedo se había consumido hasta convertirse en algo más duro y limpio. Determinación. No podía acudir a Daniel. No podía acudir a mi madre, que siempre había sido cercana a Arlon. No podía usar nuestras cuentas conjuntas, nuestro servidor de correo electrónico compartido, nuestro ordenador de casa. No podía hacer un solo movimiento que pudiera ser observado, interpretado y contrarrestado antes de estar lista. Lo primero que necesitaba era información. Trabajaba como asistente legal. Entendía los documentos legales, el derecho de sucesiones, los instrumentos financieros. Entendía que un cheque de caja de ese tamaño podía ser verificado, rastreado y, si era legítimo, depositado, pero qué hacerlo sin preparación legal me expondría inmediatamente. También entendía que si alguien había sabido de ese cheque durante 2 años y no había hecho ningún movimiento para robarlo directamente, estaban jugando a largo plazo, lo que significaba que tenía algo de tiempo. No mucho, pero algo. A la mañana siguiente, un domingo, le dije a Daniel que volvía a la casa para trabajar en los azulejos de la cocina. Él asintió sin levantar la vista de su teléfono. Conduje hasta Virtual Lane, recuperé el sobre. Fotografié cada línea de la carta de mi abuela con mi teléfono móvil personal. Y luego devolví todo a su posición exacta bajo el colchón. El lunes, usé mi hora del almuerzo para abrir una cuenta corriente privada en un banco al otro lado de la ciudad. No en el First Southern Trust donde se emitió el cheque. Y no en el banco donde Daniel y yo teníamos nuestras cuentas conjuntas. Usé solo mi apellido de soltera, Caroline Puig. La financié con $400 en efectivo de dinero que había estado apartando silenciosamente de mí sueldo durante el último año. Dinero que había ahorrado sin ninguna razón que pudiera haber nombrado en ese momento. Excepto que alguna parte de mí, algún instinto animal al que no había escuchado conscientemente, se había estado preparando. El martes, llamé a una colega, una mujer llamada Patricia Solano, que había dejado nuestro bufete hacía 2 años para abrir su propio bufete de sucesiones y legalización de testamentos. Siempre nos habíamos respetado. No le conté todo. Le dije que había encontrado documentos en la casa de mi difunta abuela que necesitaba que fueran revisados en privado y confidencialmente. Y que aún no estaba lista para involucrar a otros miembros de la familia. Ella dijo, ven el jueves. No traigas nada contigo excepto tu identificación. Hablaremos primero. Ese fue mi primer paso real. Y al dar ese paso en ese camino, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo.
La sensación de avanzar por mis propios medios hacia algo que había elegido. En un terreno que me pertenecía solo a mí. La oficina de Patricia Solano estaba en el segundo piso de una casa victoriana convertida en Maple Street, a 12 manzanas del bufete donde trabajaba. Había pasado por delante una docena de veces sin pensarlo 2 veces. El jueves por la mañana. Entré por la puerta principal y sentí los latidos de mi corazón en las yemas de mis dedos. Patricia era una mujer pequeña y precisa con gafas de lectura que llevaba subidas en la cabeza como una diadema. Tenía una cualidad que siempre he admirado y rara vez he encontrado. Escuchaba sin interrumpir y sin fingir compasión. Simplemente recibía la información y la procesaba. Cuando terminé de explicar lo que había encontrado, el cheque, la carta, el escondite. Mis sospechas sobre Daniel y sobre Arlon, se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, ¿alguien más ha manejado el sobre desde que lo encontraste? No, dije. Estaba sola. Bien. Eso importa. Juntó las manos sobre el escritorio. Esto es lo que necesito que entiendas. Si el cheque es legítimo. Si fue emitido por el First Southern Trust y respaldado por fondos reales. Entonces te pertenece en el momento en que se verifique y deposite a tu nombre. No importa quién lo supiera, quién te lo ocultara. O lo que cualquier otra persona quisiera. El dinero es tuyo. Y si alguien intenta impugnarlo, entonces lo pelearemos en los tribunales. Pero primero, verificamos. Hizo una pausa. Voy a recomendar que traigamos a una investigadora financiera de mi confianza. Una mujer llamada Sandra Cho. Es contadora forense. Puede rastrear el origen de esos fondos sin levantar sospechas inmediatas en el banco. Antes de dar un solo paso legal. Necesitamos saber con qué estamos lidiando. Estuve de acuerdo. La asistente de Patricia redactó un acuerdo de confidencialidad, estándar pero hermético. Y lo firmé. Por primera vez desde el sábado por la mañana, sentí que el suelo se solidificaba bajo mis pies. Lo que no sabía mientras volvía a mi coche era que ya me estaban vigilando. 3 días después, el domingo por la noche, Daniel entró en la cocina mientras yo lavaba los platos y dijo casualmente que se había encontrado con su hermana rañada en el supermercado. Mencionó que pasó en coche por la casa de Birchwood, dijo. Secando una sartén que no necesitaba secarse. Dijo que vio tu coche allí durante la semana. Mantuve las manos en el agua del fregadero. Voy entre semana a veces, dije. Es más fácil trabajar sin el equipo. Guardó la sartén. También dijo que Arlon la llamó. Cerré el grifo. ¿Sobre qué? No lo sé exactamente. No me miró. Algo sobre que la herencia no está completamente resuelta. Dijo que ha estado hablando con alguien. ¿Un abogado, quizás? Me sequé las manos en el paño de cocina y dije, eso suena propio de Arlon. Y sonreí de la manera en que 20 años de matrimonio me habían enseñado a sonreír. Relajada, sin problemas, ligeramente divertida. Por dentro, mi mente se movía muy rápido. Sabían que algo estaba en marcha. No sabían qué. Pero el hecho de que Arlon hubiera contactado a un abogado tan poco después de que yo hubiera visitado la casa, antes de que hubiera dado un solo paso legal visible, me dijo algo importante. Alguien había estado vigilando esa casa. Alguien tenía una forma de saber cuándo estaba allí y por cuánto tiempo. Y quizás qué estaba haciendo dentro. Llamé a Sandra Cho el lunes siguiente y le dije que acelerara el rastreo. Su informe llegó en una semana y destruyó cualquier duda que me quedara. Los $52 millones provenían de un fideicomiso establecido en 1987 por mi abuelo Erpuit. 3 años antes de su muerte. El fideicomiso había sido estructurado específicamente para una única beneficiaria. Su nieta Caroline Elaine Puig, para ser accedido tras su herencia de la propiedad de Birchwood Lane.
Era un instrumento legal debidamente presentado, registrado en el estado de Tennessee. El dinero había estado en una cuenta de tipo fideicomiso en el First Southern Trust durante más de 30 años. Pero Sandra había encontrado algo más. Alguien había realizado 3 consultas separadas al First Southern Trust en los últimos 2 años. Desde la muerte de Dorothy, intentando iniciar una redirección de los fondos. Las consultas habían sido bloqueadas cada vez porque el instrumento del fideicomiso requería el cheque de caja original y la firma en persona de Caroline Elaine Puig Mars. El nombre en esas solicitudes de redirección, Arlon Puig. El hermano de mi madre, el hijo de mi abuela. Y el abogado registrado en las 3 consultas, un hombre llamado Jeffrey Crane, quien descubrí en las 24 horas siguientes al informe de Sandra. Era el mismo abogado que Daniel había utilizado para constituir una empresa hacía 2 años. Un hecho enterrado en papeleo que yo había firmado sin leer porque Daniel me dijo que era rutinario. Me senté en la oficina de Patricia con ese informe en mis manos y comprendí completamente y sin ninguna ambigüedad restante lo que había estado sucediendo. Arlon quería el dinero. Daniel lo sabía, probablemente lo había sabido durante años. Quizás incluso antes de que nos casáramos. Y juntos, en cualquier acuerdo que hubieran hecho, habían estado trabajando para mantenerme alejada de una casa que tenía la llave de todo. Esperando a que me rindiera, la vendiera o simplemente nunca mirara debajo del colchón. ¿Cuán sólido es esto?, le pregunté a Patricia. Me miró por encima de sus gafas de lectura. Lo suficientemente sólido como para actuar. El plan que Patricia y yo habíamos construido era silencioso y secuencial. Como cerrar puertas una a una en una casa en llamas. O más bien en una casa que otros pensaban que les pertenecía. Paso 1. Verificar y asegurar el cheque bajo custodia legal protectora. Usando a Patricia como agente registrado para que ningún individuo pudiera afirmar que yo había actuado unilateralmente. Paso 2. Presentar una moción ante el Tribunal de Sucesiones para confirmar formalmente mi estatus como única beneficiaria del fideicomiso de Arpuit. Creando un registro legal público que no pudiera ser redirigido silenciosamente. Paso 3. Iniciar el proceso de depósito en el First Southern Trust en coordinación con su departamento de sucesiones, con Patricia presente. Realizamos los pasos 1 y 2 en la misma semana. La presentación de sucesiones era un asunto de registro público. Lo que significaba que dentro de las 48 horas de la presentación, cualquiera que prestara atención, cualquiera con una alerta configurada en mi nombre o en esa herencia, lo sabría. Se enteraron un miércoles. Estaba en el trabajo cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. El mensaje era de Jeffrey Crane. Identificándose como un abogado que representaba a Arlon Puig en el asunto de la herencia de Arl Puig, informándome que su cliente creía que el documento del fideicomiso había sido interpretado incorrectamente y que tenía la intención de presentar una reclamación competidora. Su voz era practicada y suave. La voz de un hombre acostumbrado a hacer que las amenazas sonaran como cortesía. 3 horas después, Daniel me llamó a mi escritorio. Tenemos que hablar, dijo. Estoy en el trabajo, dije. Luego conduje a casa esa noche con una firmeza deliberada. El tipo de calma que no proviene de la ausencia de miedo, sino de haberlo aceptado tan plenamente que ya no puede sorprenderte. Daniel estaba sentado en la mesa de la cocina cuando entré, no en el sofá, no en su silla habitual. La mesa. Se había posicionado como si esto fuera una negociación. Sé que fuiste a ver a un abogado, dijo. Fui a ver a un abogado, confirmé, dejando mi bolso en el mostrador. ¿Caroline? Su voz cambió a algo que reconocí. El tono suave y ligeramente herido que usaba cuando quería que sintiera que yo estaba causando un problema en lugar de responder a uno. Sea lo que sea que creas que está pasando, sea lo que sea que Arlon haya hecho en el pasado.
Esto no tiene por qué convertirse en una guerra. Podrías haber hablado conmigo. ¿Sobre qué? Dije. Sobre los 52 millones de dólares que han estado en el fideicomiso de mi abuelo durante 30 años. O sobre el hecho de que usaste el mismo abogado que Arlon para intentar redirigir esos fondos. El color abandonó su rostro. Ese fue el momento en que supe con absoluta certeza que no esperaba que yo supiera sobre Jeffrey Crane. Había creído hasta ese segundo que lo que yo sabía era incompleto. Que estaba operando por sospecha en lugar de documentación. Se recuperó rápidamente. Ese siempre fue su talento. No entiendes lo complicado que es esto, dijo. Entonces explícamelo. No lo explicó. En cambio, durante la siguiente hora, cicló a través de 4 posiciones. Negación, confusión herida, una apelación a nuestro matrimonio y a Lily, y finalmente. Cuando ninguna de esas funcionó, una amenaza silenciosa, apenas velada. Dijo que si procedía con la presentación legal, las cosas se iban a volver muy difíciles. Que Arlon tenía documentación. Que había preguntas sobre cómo Dorothy había adquirido los fondos en primer lugar. Que una batalla legal pública sería perjudicial para todos, incluyéndome a mí. Incluida Lily, añadió. Lo miré durante un largo momento después de que dijera eso. Me voy a la cama, dije. Llamó a Arlon esa noche. Podía oír el bajo murmullo de su voz a través de la pared. A la mañana siguiente, llamé a Patricia y le dije que presentara el paso 3. 2 días después, Arlon llegó a Birchwood Lane mientras yo estaba allí sola. Era un hombre alto, mi tío, con un tipo de tamaño físico que siempre había usado pasivamente. No exactamente amenazante, pero presente de una manera que ocupaba espacio. Me dijo que sabía de la presentación de sucesiones. Me dijo que estaba cometiendo un error del que me arrepentiría. Dijo que la abuela Dorothy no había entendido lo que estaba haciendo cuando escribió esa carta. Que había estado confundida en sus últimos años y que el dinero siempre había estado destinado a la familia en su conjunto. Escribió mi nombre en el sobre, dije. No estaba en su sano juicio, dijo él. Entonces tendrás que demostrarlo en el tribunal, dije yo. Mi abogada está disponible de lunes a viernes. ¿Se fue? Me senté en los escalones del porche y me permití 3 minutos completos de temblores. Luego me detuve. Luego llamé a Patricia y me dijo que el Tribunal de Sucesiones había confirmado mi estatus de beneficiaria esa mañana. Me tomé 4 días libres en el trabajo. Conduje a una pequeña posada en Gatlinburg sola y caminé por las montañas y comí en restaurantes y dormí 9 horas cada noche. No contacté a Daniel. No contacté a Patricia. No leí mi correo electrónico. Me permití estar quieta y en silencio y completamente sola con la versión de mí misma que estaba emergiendo de todo esto. Más fuerte, más clara, ya no actuando para nadie. Cuando volví a casa al 5.º día, estaba lista. La oferta llegó a través de Jeffrey Crane, entregada en una carta a la oficina de Patricia. Arlon Puig, en nombre de sí mismo y de partes interesadas no nombradas, proponía un acuerdo. Retiraría su reclamación competidora al fideicomiso. Firmaría una renuncia reconociendo mi estatus como única beneficiaria. A cambio, quería 12 millones de dólares, aproximadamente el 23% del total. Transferidos a una cuenta que designaría dentro de los 60 días de que yo depositara el cheque. Lo enmarcó como una solución familiar, una resolución digna. Patricia me leyó la carta por teléfono con voz neutra y luego dijo, no es legalmente obligatorio. Pero quiero que lo escuches antes de que responda. Diles que no, dije. Eso es lo que supuse. Quería oírte decirlo. Hubo algo clarificador en ser tentada y no sentir nada. Sin vacilación. Sin ninguna parte de mí que dudara y se preguntara si 12 millones eran suficientes para comprarla paz. La respuesta era simplemente no, y la certeza de ello se sentía como aire limpio.
El enfoque de Daniel fue más personal, lo que supongo que tenía sentido. Era mi marido, después de todo. Me conocía mejor que Arlon, y sabía que las amenazas legales no eran la palanca que me movería. Lo que intentó en su lugar fue una versión de la vida que habíamos construido juntos. El sábado después de mi regreso de Gatlinburg, cocinó la cena, cocinó de verdad desde cero. El plato de cordero que solía hacer cuando nos casamos por primera vez. Abrió una buena botella de vino. Puso la mesa como solía hacerlo, con las servilletas de tela. Comí. Fui educada. Respondí preguntas sobre Gatlinburg. Y lo observé tratar de reconstruir con comida y luz de velas la versión de nuestro matrimonio que siempre había sido más cómoda para él que para mí. La versión en la que yo estaba agradecida y él era razonable y nunca se examinaba directamente nada. Demasiado difícil. Estoy dispuesto a empezar de nuevo, dijo cerca del final de la comida. Hiciera lo que hiciera mal. Cualesquiera que fueran las decisiones que tomé que tú ves como una traición. Quiero arreglarlo. El dinero no tiene por qué cambiarnos. Ya lo ha hecho, dije en voz baja. No lo hizo. Lo hiciste tú. Me miró con algo que no pude leer. No exactamente dolor, no exactamente ira. Algo calculado, todavía. Te quiero, Caroline. Sé que crees eso, dije. Y luego fui a lavar los platos. Dejó de presionar después de esa noche, pero podía sentir que observaba. Ambos, Daniel en casa, Arlon a través de la continua correspondencia de su abogado. Estaban en una fase de observación, esperando a ver si tropezaría. ¿Me detendría o comenzaría a dudar de mí misma? Entendía la estrategia. La había visto en mi trabajo legal. La parte que tiene menos base para sostenerse a veces gana simplemente agotando a la otra parte. Hasta que acepta un acuerdo. Yo no iba a ser agotada. Lo que necesitaba era exactamente lo que Patricia había dicho durante nuestra tercera reunión. No puedes hacer esto sola y no deberías intentarlo. No por debilidad, sino porque el aislamiento es con lo que cuentan. Empecé con cuidado con Lily. Mi hija tenía 21 años, estudiante de tercer año en la Universidad de Tennessee en Knoxville. Conduje hasta allí un martes por la tarde y la llevé a almorzar. No le conté todo, no toda la arquitectura legal, sino la verdad esencial. Que había encontrado dinero que me pertenecía, que su padre lo sabía y no me lo había dicho. Y que estaba en proceso de proteger lo que era legítimamente mío. Le dije que lamentaba traer esto a su vida y que entendería si necesitaba tiempo. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, «Mamá, ¿por qué te disculpas conmigo por defenderte?» Esa pregunta me deshizo brevemente. Me recuperé. También me puse en contacto con dos mujeres que conocía desde hacía años pero a las que había dejado de ver. El desgaste natural de un matrimonio que silenciosamente estrechó mi mundo. Margaret Shaw, una excolega que se había convertido en terapeuta. Y Diane Holloway. Una mujer de mi vecindario que había pasado por un divorcio 5 años antes y había salido de él. Como dijo una vez, más delgada y considerablemente menos tolerante con las tonterías. Ambas respondieron a mi llamada. Ambas aparecieron. Empecé a reunirme con Margaret semanalmente, no exactamente como paciente, sino más bien como alguien que necesitaba ser vista claramente por otra persona durante un periodo en el que las personas más cercanas a mí tenían razones para verme de forma poco clara. Diane me acompañó una vez a la oficina de Patricia. Solo para sentarse en la sala de espera porque entendió, sin que se lo dijeran, que tener un testigo de mi propia determinación me ayudaba a mantenerla. El apoyo no fue dramático. No fue un equipo de aliados elaborando estrategias en mi nombre. Fueron 3 mujeres, mi hija, una terapeuta y una amiga que eligieron verme con precisión. Eso fue suficiente. De hecho, fue más de lo que había conocido en años. Vinieron juntos, lo que me sorprendió. No había esperado que Arlon y Daniel aparecieran en la misma habitación.
Su colaboración siempre se había llevado a cabo a través de capas de separación. A través de abogados y llamadas telefónicas y negación plausible. Pero un jueves por la noche de octubre, Rañada llamó a mi puerta. Y cuando la abrí, ambos hombres estaban de pie detrás de ella en el porche. Rañada llevaba la expresión que había perfeccionado durante años de funciones familiares. La expresión de una mujer razonable que viene a abordar un desafortunado malentendido. Solo queremos hablar, dijo, como familia. ¿Sin abogados? Solo nosotros. Los miré a los tres. Rañada con su calidez practicada, Daniel con las manos en los bolsillos de la chaqueta. Y Arlón de pie ligeramente detrás de ambos, con la mandíbula apretada, sus ojos haciendo cálculos. Di un paso atrás y los dejé entrar. No fingiré que no hubo una parte de mí que dudó en esa puerta. Que sintió brevemente la vieja atracción de la acomodación. El reflejo entrenado de una mujer que había pasado 20 años suavizando las cosas. Pero los dejé entrar porque ya no tenía miedo de lo que pudieran decir. Ya había oído lo peor, y lo había sobrevivido. Nos sentamos en el salón. No ofrecí café. Rañada habló primero porque ese siempre era el acuerdo. Ella era el instrumento de apaciguamiento. La que hacía que la intervención pareciera amor en lugar de un asedio. Habló de la familia, del daño que hacen las batallas legales. De la forma en que hieren a la gente durante generaciones. Habló de Lily y de lo que esto le estaba haciendo a ella. Invocó la memoria de mi abuela. Diciendo que Dorothy no habría querido que su familia se desgarrara por dinero. Nos quería a todos, dijo Rañada. Habría querido que encontráramos una solución juntos. Dorothy escondió el cheque bajo un colchón y escribió una carta de advertencia, dije. Eso no me parece alguien que quisiera una solución familiar. Un pequeño silencio. Daniel se inclinó hacia adelante. Su enfoque era diferente. Era el lenguaje de la racionalidad y el respeto mutuo con el que siempre había sido hábil. El lenguaje que había funcionado conmigo durante 20 años. Dijo que entendía por qué estaba enfadada. Reconoció, y esto era nuevo, esto era una concesión diseñada para parecer honestidad. ¿Qué había sabido del fideicomiso? Dijo que me lo había ocultado porque había estado tratando de protegerme de un conflicto que sabía. Que sería doloroso, que lo había manejado mal, pero que sus intenciones habían sido buenas. Estaba tratando de darnos tiempo para resolverlo juntos, dijo. Estabas tratando de averiguar cómo redirigir $52 millones antes de que yo descubriera que existían, dije. No se inmutó. Eso no es lo que pasó, Caroline. Jeffrey Crane, dije. 3 consultas al First Southern Trust en nombre de Arlón. Documentadas. Rañada se movió en el sofá. Arlón se aclaró la garganta. La expresión de Daniel cambió a través de algo rápido y controlado. Sorpresa, recálculo, la decisión de mantener su posición. Lo vi tomar esa decisión en tiempo real. Vi los músculos de su rostro reorganizarse de nuevo en compostura. Y pensé, solía leer esa compostura como fuerza. Ahora la veía por lo que era, la máscara ensayada de un hombre que nunca había dejado de calcular. Ni siquiera en los momentos que yo había creído genuinos. Independientemente de cómo se vea en el papel, dijo, no es lo que parece. Entonces, ¿qué es? Dije. No respondió. Y en ese silencio, toda la arquitectura de la noche se derrumbó. Habían venido a disuadirme de proceder, usando cualquier combinación de sentimiento familiar. Culpa personal y racionalidad atractiva que pudieran reunir, porque no les quedaba nada. Las presentaciones legales eran sólidas. La documentación estaba en manos de Patricia. No había argumento que pudieran hacer en mi salón que se sostuviera en un tribunal. Arlón habló por primera vez. Su voz era plana y directa. Vas a destruir a esta familia, dijo. ¿Y para qué? Por un dinero que no te ganaste y no sabes cómo manejar. Dorothy estaba perdiéndola cabeza al final.
Y alguien se aprovechó de eso. Y ahora eres tú la que carga con el muerto. Dorothy estuvo lúcida hasta la semana en que murió, dije. Y tengo 2 médicos que testificarán sobre eso. ¿Se levantó? Te estás ganando un enemigo, dijo. Ya tengo uno, dije. Varios, aparentemente. Me estoy adaptando. Rañada hizo un último intento. Mientras los 3 se movían hacia la puerta, me tocó el brazo, un toque ligero y familiar. Como si todavía fuéramos el tipo de familia que se tocaba con calidez. Y dijo muy bajo. Caroline. Piensa en lo que estás tirando a la basura. No se trata solo de dinero. Se trata de quién. Eres para la gente que te ha conocido toda tu vida. Miré su mano en mi brazo. Luego miré su rostro. Sé exactamente quién soy, dije. Ese es el problema para todos ustedes. Se fueron. Rañada fue la última en salir. Y por un momento en la puerta, me miró, no con su calidez practicada, sino con algo más raro. Algo que podría haber sido un destello de reconocimiento. Luego la puerta se cerró. Me quedé en mi salón y oí cómo su coche se alejaba del camino de entrada. Y entonces llegó el miedo. Una verdadera ola física moviéndose a través de mi pecho y hacia mis manos. El miedo a lo que viene después de personas que se han quedado sin palabras. Personas que tienen tanto en juego y se sienten tan acorraladas. No se van simplemente a casa y aceptan la derrota. Lo sabía. Había visto suficientes disputas legales para entender cómo es la desesperación cuando no le queda a dónde ir. Y rara vez parece pacífica. Pero el miedo no me debilitó. Agudizó todo, de la misma manera que el aire frío agudiza los contornos. Respiré hondo 3 veces, cogí mi teléfono y llamé a Patricia. Vinieron en persona, dije. ¿Juntos? Ese es un movimiento de desesperación, dijo ella. Lo sé. ¿Qué hacemos ahora? Pasamos a la fase de descubrimiento de pruebas, dijo. Es hora. El proceso de descubrimiento de pruebas en el procedimiento de sucesiones duró 6 semanas. Durante las cuales Patricia y Sandra Cho reunieron una imagen tan completa y tan condenatoria que... Cuando finalmente me senté en la sala de conferencias del juzgado de Clarksville y la vi dispuesta sobre la mesa, sentí menos que estaba viendo algo nuevo y más que estaba viendo por primera vez la forma de algo que siempre había percibido vagamente. Los hechos eran estos. Earl Puitt había establecido su fideicomiso en 1987 con los ingresos de la venta de 3 parcelas de tierra de cultivo en el condado de Robertson. Tierra que había estado en la familia Puitt desde la década de 1920. La tierra de cultivo fue vendida a una empresa de desarrollo por $2 millones. Una suma enorme en 1987. Earl había invertido esos ingresos a través de un asesor financiero, capitalizándolos cuidadosamente durante décadas. Para cuando Dorothy murió 30 años después, el fideicomiso había crecido a $52 millones. Dorothy había sabido del fideicomiso durante toda su vida de casada. Earl se lo había contado todo, y Dorothy había sabido. Había observado a lo largo de los años siguientes a la muerte de Earl, que Arlon, su propio hijo, había estado haciendo averiguaciones discretas, posicionándose, contratando a un abogado financiero para examinar la estructura del fideicomiso, buscando un mecanismo para reclamarlo. También sabía lo de Daniel. Esta fue la parte que requirió un momento para asimilar. Daniel no me había conocido por casualidad. La evidencia no era concluyente, pero era fuertemente sugerente. Arlon había sido presentado a Daniel Mars a través de Jeffrey Crane, quien en ese momento era el abogado de Daniel para un asunto de negocios. Arlon había mencionado en esa reunión que tenía una sobrina, una asistente legal soltera de 20 y tantos años que iba a heredar un fideicomiso significativo. Se había quejado de ello y Jeffrey Crane aparentemente había visto una oportunidad.
Si Daniel había sido posicionado deliberadamente para cortejarme. O si la relación se había desarrollado más orgánicamente y el conocimiento simplemente se había utilizado, eso nunca se resolvería completamente en el tribunal. Lo que se podía documentar era que, a los 3 meses de esa reunión, Daniel se las había ingeniado para que me lo presentaran a través de una conexión profesional mutua. Y que, al año de nuestro matrimonio, él y Arlon habían comenzado a hacer averiguaciones discretas sobre el fideicomiso. 20 años de mi vida. La audiencia formal fue un lunes por la mañana de noviembre. Patricia había solicitado una sentencia sumaria sobre la cuestión de la beneficiaria, que ya había sido confirmada por el Tribunal de Sucesiones. La reclamación competidora de Arlon de que Dorothy había carecido de capacidad testamentaria había sido desestimada 3 semanas antes, cuando se presentó el testimonio médico. Lo que quedaba era una audiencia sobre los intentos de redirección. Si los esfuerzos de Arlon para reclamar los fondos constituían fraude o simplemente negligencia civil. Me senté en la mesa del demandante con un vestido gris que había comprado específicamente para ese día, y observé a Arlon y su abogado sentarse al otro lado de la sala. Daniel no estaba presente. Él y yo llevábamos 2 meses separados para entonces. Y su propio abogado le había aconsejado que se mantuviera alejado de los procedimientos de sucesiones. Renata estaba en la galería, sentada muy erguida, con gafas de sol en el interior. Lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo sentía que iba a ir el día. La jueza era una mujer llamada la Honorable Frances Lynn, de 60 y tantos años. Con la paciencia de alguien que había oído toda variedad de autojustificación humana. El abogado de Arlon presentó su argumento. Fue, lo admito, bien construido. Se centró en la intención, en la costumbre familiar. En la ambigüedad del lenguaje original del fideicomiso de Arpuit. Estuvo tranquilo y profesional e hizo el mejor caso disponible para él. Entonces Patricia se levantó. Presentó como prueba las 3 cartas de solicitud de redirección firmadas por Jeffrey Crane en nombre de Arlon. Las reuniones documentadas entre Crane, Arlon y Daniel anteriores a nuestro matrimonio. La cronología de los movimientos de Daniel para mantenerme alejada de la propiedad de Virtuoso. La carta de Dorothy autenticada por un experto en caligrafía y atestiguada por el médico que la había visto la semana en que fue escrita. El informe de contabilidad forense de Sandra Cho. Y finalmente, una declaración de una ex asistente legal de la oficina de Jeffrey Crane. Una mujer que había renunciado 2 años antes y que había estado, con un cuidadoso estímulo, dispuesta a describir la naturaleza de las conversaciones que había presenciado en esa oficina sobre el fideicomiso Puig. La jueza Lynn escuchó. Revisó las pruebas. Hizo varias preguntas, directas y precisas, que el abogado de Arlon tuvo dificultades para responder limpiamente. Y luego miró a Arlon al otro lado de la sala, no con hostilidad, sino con la franca claridad de alguien cuyo trabajo es ver a través de la historia hasta la estructura que hay debajo. Señor Puig, dijo, ¿tiene algo que añadir? Arlon se levantó, y por primera vez en mi memoria de él, la gran presencia física que siempre había utilizado para llenar una habitación no tenía a dónde ir. Parecía disminuido. Abrió la boca y lo que salió no fue un argumento o una defensa, sino una especie de justificación colapsada. Habló de lo duro que había trabajado su padre. De lo injusto que era que una nieta se beneficiara mientras los hijos eran ignorados. De cómo el dinero debería haber ido a personas que entendieran de dónde venía. La jueza Lynn lo dejó terminar. Luego dictó sentencia. El fallo de la jueza Lynn fue inequívoco. De la manera en que solo los casos más exhaustivamente documentados lo son. Mantuvo mi estatus como única beneficiaria del fideicomiso Earlpuit. Desestimó la reclamación competidora de Arlon en su totalidad, encontrándola sin respaldo de evidencia, y en sus palabras, contradicha por un patrón de conducta documentado que sugiere mala fe.
Remitió el asunto del intento de redirección. Las 3 consultas hechas por Jeffrey Crane en nombre de Arlon. A la oficina del fiscal general del estado para su revisión por posibles cargos de fraude. Jeffrey Crane entregó su licencia de abogado en el plazo de un mes en lugar de enfrentarse a la Junta Disciplinaria. El depósito del cheque de caja se completó un jueves por la tarde de diciembre. Me senté en una sala privada en el First Southern Trust con Patricia a mi lado. Firmé los documentos requeridos y observé a un oficial del banco introducir los números en un sistema. 52 millones de dólares verificados. Autenticados y transferidos a una cuenta a nombre de Caroline Elaine Puit. No Puit Mars, solo Puit. Patricia y yo nos dimos la mano en el estacionamiento. Era un día frío y brillante. El tipo de tarde de diciembre en Tennessee donde la luz tiene una claridad inusual. Como si el aire mismo hubiera sido limpiado. Me quedé junto a mi coche por un momento y miré al cielo y no lloré, lo que me sorprendió. Había esperado hacerlo. En su lugar, sentí algo más tranquilo, un asentamiento. Como si algo que había estado sostenido en un ángulo ligeramente incorrecto durante mucho tiempo. Finalmente se hubiera enderezado. Los procedimientos de divorcio fueron rápidos y, al final, menos disputados de lo que había temido. Daniel tenía 2 problemas. Primero, que los 52 millones de dólares habían sido establecidos por el tribunal como mi propiedad separada, preexistente y fuera de nuestro patrimonio conyugal. Así que no tenía ninguna reclamación legal sobre ellos. Segundo, que la documentación de su coordinación con Arlon, ahora parte del registro público de sucesiones, había hecho que cualquier postura agresiva de divorcio fuera legal y reputacionalmente insostenible. Para él. Su abogado le aconsejó llegar a un acuerdo. ¿Lo hizo? Recibió lo que legalmente le correspondía de nuestros bienes conyugales. Una división justa de lo que realmente habíamos construido juntos, que era modesto, pero no nada. La plusvalía de la casa de Sycamore Drive, la mitad de las cuentas de jubilación conjuntas. Su coche. No recibió $1 del fideicomiso. No recibió la propiedad de Birchwood Lane, que yo había transferido formalmente a mi propio nombre. Firmamos los papeles del divorcio una tarde gris de febrero. Daniel parecía más viejo de lo que nunca lo había visto. No intentó hablar conmigo más allá de lo que los abogados requerían. No sé qué le habría dicho si lo hubiera hecho. La situación de Arlon era considerablemente peor. La revisión del fiscal general resultó en cargos formales de intento de fraude financiero. No un delito menor, no un asunto civil. Sino un cargo de delito grave que conllevaba consecuencias reales. Contrató a un abogado defensor y pasó la mayor parte de un año luchando contra ello. Al final, se declaró culpable de un cargo reducido. Pagó una multa sustancial y recibió una sentencia suspendida. Solo los honorarios legales agotaron sus ahorros. Su matrimonio, que siempre se había mantenido unido por la proyección de una cierta prosperidad, no sobrevivió al año. Renata dejó de devolver mis llamadas, lo cual estuvo bien. No había esperado otra cosa. Lo que quiero decir sobre la victoria, y fue una victoria, completa y sin compromisos, es que no se sintió como me la había imaginado durante esas primeras noches de miedo y cálculo. No se sintió triunfante. Se sintió como justicia, que es una cosa diferente. Más fría, más tranquila, más permanente. El triunfo es emocional. La justicia simplemente es. No me había propuesto destruir a nadie. Me había propuesto reclamar lo que era mío, lo que mi abuelo había preservado a lo largo de décadas. Y mi abuela había protegido con su último acto consciente. La destrucción que siguió para Arlon y para Daniel fue la consecuencia natural de las decisiones que habían tomado a lo largo de los años. Y yo simplemente había creado las condiciones bajo las cuales esas decisiones ya no podían ser ocultadas. Recuerdo la noche después de que se finalizara el divorcio.
Conduje hasta Birchwood Lane y me senté en los escalones del porche en el frío de febrero. Los mismos escalones donde me había sentado después de que Arlon se fuera, temblando. 6 meses antes. Traje un termo de café y a Scout, mi Golden Retriever, que presionó su cálido peso contra mis piernas y observó el jardín conmigo. La casa estaba renovada ahora. Era hermosa, de hecho. Todas las viejas estructuras visibles y restauradas, las tablas del porche sólidas bajo mis pies. Me quedé hasta que el sol se puso detrás de la línea de árboles. Luego entré. No me mudé a la casa de Birchwood Lane inmediatamente. Eso sorprendió a algunas personas. ¿Por qué renovar una casa y luego no vivir en ella? Pero la casa necesitaba ser una elección, no un refugio. Y yo necesitaba asegurarme de que la estaba eligiendo por las razones correctas. Así que, alquilé un pequeño apartamento en el lado este de Clarksville durante 6 meses. Un espacio intermedio intencional donde no tenía nada más que lo que había elegido conservar. Y descubrí con cierto asombro que necesitaba muy poco. Trabajé con una asesora financiera, una mujer recomendada por Patricia. Una que se especializaba en riqueza heredada y no tenía conexión con ninguna de las partes anteriores. Para construir una estructura para el dinero que sirviera a propósitos reales en lugar de simplemente estar ahí, grande y abstracto. Parte de ello se destinó a una fundación. Había sido asistente legal durante 20 años y una de las cosas que aprendes en ese trabajo es cuántas personas no pueden permitirse la ayuda legal que necesitan. La Fundación Dorothy Yarl Puit financió asistencia legal para personas de bajos ingresos en asuntos de sucesiones y tribunales de familia. Un tipo específico de ayuda, prácticamente dirigida, del tipo que mi abuela habría entendido. Parte de ello financió el futuro de Lily sin extravagancias. Un fideicomiso para su educación, un pago inicial guardado para cuando estuviera lista. Una sensación de base en lugar de una ganancia inesperada. Lily lo manejó con una gracia que me enorgulleció de una manera que me resulta difícil de articular. No se volvió imprudente. Se volvió más ella misma. Volví a trabajar por otro año porque no estaba lista para parar y porque siempre me había gustado genuinamente el trabajo. Luego me tomé una excedencia y pasé 3 meses en Portugal y luego en Italia, sola. No huyendo de nada, sino moviéndome hacia una versión de mi propia vida que nunca me habían dado permiso para imaginar. Comí bien. Leí durante horas por las tardes. Caminé hasta que me dolieron las piernas. Regresé a Tennessee bronceada y descansada y más en paz con el silencio de lo que nunca había estado. Me mudé a Birchwood Lane una mañana de mayo con la ayuda de Lily y la entusiasta obstrucción de Scout. Llevamos cajas a través de la misma puerta por la que había entrado aquel sábado gris cuando todo cambió. La casa olía a pintura fresca y madera vieja y algo que podría haber sido la presencia de mi abuela. O podría haber sido mi propia imaginación llenando un espacio familiar con lo que necesitaba. Margaret, mi terapeuta convertida en amiga, trajo la cena la primera noche. Diane trajo vino. Nos sentamos en el porche y hablamos durante horas y reímos mucho. Y fue la noche más ordinaria y hermosa que podía recordar. Tenía 45 años. Era dueña de una casa de campo restaurada, una fundación con un propósito. Una estructura financiera que me sostendría por el resto de mi vida y un autoconocimiento que había sido comprado a un costo considerable. No estaba amargada. Había pensado que podría estarlo, pero no lo estaba. La amargura requiere la creencia de que las cosas deberían haber sido diferentes de lo que fueron. Y había llegado a ver que todo, incluso la pérdida, incluso los años de no saber, me habían llevado finalmente a una habitación en la casa de mi abuela en una mañana de sábado gris. Y Arlon vendió su casa en Nashville para cubrir los honorarios legales y se mudó a un alquiler. Su reputación profesional había sido un corredor de bienes raíces comerciales. No se recuperó de los cargos públicos de fraude. La industria es un mundo pequeño.
Trabajó, oí, en una capacidad reducida, haciendo gestión de propiedades para una empresa que no requería que sus gerentes pasaran una verificación de antecedentes. Su esposa lo dejó en el otoño siguiente a los cargos. Me lo encontré una vez en una gasolinera junto a la autopista. Me vio. Él apartó la vista primero. Daniel se mudó a Memphis. Oí a través de Lily, quien lo oyó a través de canales que no le pedí que explicara. Que había intentado iniciar un negocio de consultoría y que no había ido bien. Vivía en un apartamento. Parecía, dijo Lily, como alguien que había dejado de cuidarse, no dramáticamente. No de una manera que pudiera señalar, sino en las 1000 pequeñas formas que revelan a una persona que ha perdido la historia que se estaba contando a sí misma. No me sentí vindicada por esto. Sentí principalmente nada. El nada particular de un capítulo que está genuinamente cerrado. De Renata no supe nada y no la busqué. Algunos capítulos se cierran limpiamente. Lo que sentí en lugar de vindicación fue algo que solo puedo describir como un lento regreso a mí misma, a una vida que me pertenecía. A la cualidad particular de la luz de la mañana a través de las viejas ventanas de la casa de campo, con la que mi abuela se había despertado durante 50 años antes que yo. Ahora entendía por qué me la había dejado a mí. No solo por el fideicomiso, no solo por el dinero, sino porque había visto en mí a alguien que necesitaría un lugar al que regresar. Había tenido razón. Mi abuela escondió $52 millones bajo un colchón porque sabía que algunas cosas deben protegerse en silencio, mantenerse cerca y transmitirse con cuidado. Porque no todos los que están a tu lado están contigo. Lo que aprendí es esto. Conocer tu valor no es arrogancia. Proteger lo que es tuyo no es una guerra. Y las personas que más se benefician de tu silencio siempre llamarán traición a que alces la voz. Si hubieras encontrado ese sobre, si tu nombre estuviera en él, ¿qué habrías hecho? Me encantaría saberlo. Deja un comentario abajo. Y si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Gracias por escuchar. Dorothy lo habría aprobado.